Los mayas fueron un pueblo sedentario que se ubicaban geográficamente en el territorio del sur de México, Guatemala y zonas de América Central con una rica historia de unos 3000 años. Los antiguos mayas fueron una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes. La historia maya se divide en tres grandes periodos que son el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Estos periodos abarcan los 2600 años separados entre sí. El clásico entre el siglo X AC y el siglo III DC. Clásico siglo III al décimo DC y posclásico del siglo X hasta la conquista del periodo preclásico 1800 antes de Cristo a 250 después de Cristo. En la etapa formativa, pequeñas comunidades procedentes del altiplano guatemalteco se asentaron en el Pente, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana. Influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca, situada en la costa pacífica de Guatemala a partir del año 300 después de Cristo. Aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya: Tikal, Uazatún, Naranjot, Natún y Yajazá. Un factor que sin duda contribuyó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades y de la cultura maya fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en Camillajul, en lo alto de Guatemala, periodo clásico. En este periodo, el proceso cultural de los mayas alcanzó su máximo desarrollo tanto en campo tecnológico como en el social, económico, político y religioso y artístico. Esta época comprende los 6 siglos de la mayor grandeza que tuvo esta civilización del 300 al 900 después de Cristo. Primero estuvieron ubicados en la región del Pente, donde se encontraban las ciudades de Uzatún y Tikal. Luego, a finales del siglo IV, los mayas iniciaron su espacio en territorios, apareciendo nuevos núcleos urbanos, entre ellos Piedras Negras y Copán y Uxmal, Bonapán y Yallín. Todas estas ciudades alcanzaron su máximo esplendor entre el 600 y el 850 después de Cristo. Durante este periodo, algunos asentamientos de los primeros días del preclásico se vuelven ciudades. Empiezan los mayas de este periodo a establecer en otros lugares lejos de la costa y edifican sus ciudades. Periodo posclásico del 900 a 1521 después de Cristo. En el periodo posclásico marca el ocaso de la civilización maya, mientras algunas de las regiones todavía alcanzaron un crecimiento. La mayoría de estas entraron en un
rápido declive, o como en las tierras bajas del sur, un pueblo estado de abandono. De este periodo simboliza gran civilización entre los mayas y se convierte en una etapa muy militarizada. Los días de gloria de gloria desaparecen y los rituales ceremoniales que una vez dominaron su cultura se hicieron una vez menos importante en el colapso. Aunque tuvo un carácter general, no tuvo un desarrollo homogéneo. Así, las zonas norte, los mayas sobrevivieron a la catástrofe que provocan el abandono de las ciudades de la zona central y continuaron su desarrollo durante el periodo posclásico, afectados por las influencias culturales de grupos extranjeros que interrumpieron la religión de uno de ellos. Fue de los mayas choclantes o potentes, que procedían del sur del Campeche y del Teltal, de los ríos Usumacinta y Grimbajal. Muchos se han especulado sobre cuáles pudieron ser las causas de la decadencia y extensión del viejo imperio maya, pero hasta ahora ninguna ha llegado a considerarse totalmente. Entre las principales causas que se señalan están las frecuentes y fuertes temblores de tierra que experimenta la región, un cambio climático que trajo consigo una alteración en la relieve pluvia, en la cual dificultó los cultivos y los volvió menos sana. La zona epidemia de papuplinos y de fiebre amarilla del fracaso del sistema agrícola por efecto del abuso del desorte. Las luchas del pueblo contra el grupo minoritario de sacerdotes y nobles, organizaciones social, la estratificación social de la cultura maya se basaba en el parentesco y estaba totalmente jerarquizada. Sus clanes se dividían en las regiones, en las ligenas grupos familiares, inferiores y superiores, según estuvieron más o menos alejados del antepasado fundador de los Almenobos. Familias notables se hallaban en la superficie del poder del interior de los Almenos. Surgían los gobernantes mayas. Jalan Uni, su costa era integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administrativos y militares, forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la posición social más elevada de los linajes procedientes de los primogénitos de sus hermanos de la escala
inmediatamente inferior y así sucesivamente. En términos sociales, económicos, el grado de las relaciones con la línea directa del estampado daba origen a auténticas castas cerradas que condicionaban totalmente la vida de una persona. El Halan Uni designaba a los jefes de cada aldea batallón que desempeñaban funciones civiles y militares, religiosas y la suprema autoridad militar nacomera, elegida cada 3 años. Otros cargos importantes era el de los tutores tupides, funcionarios menores de los sacerdotes o Akankua Kam. Buscan estos poseían los conocimientos relativos de la astronomía maya, fundamental para desarrollar la economía basada en la agricultura. Igualmente dominaba los secretos del calendario maya, escribían los códices y organizaban los rituales religiosos en los templos. En los templos existían los conserjes anoplos. La nobleza maya incluía a estos dignatarios, además de los guerreros, grandes comerciantes. Los guerreros mayas. La civilización maya mantuvo una sólida estructura militar en cada una de sus administraciones más importantes, siendo frecuente las rivalidades no solo con pueblos vecinos, sino entre algunos integrantes de la propia federación. Los ejércitos estaban conformados por combatientes pagados tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, armados con arcos de flecha, hachas y lanzas. Sus principales tácticas ofensivas fueron el ataque sorpresivo y la emboscada. Alternados y campesinos. Los artesanos y campesinos constituían la clase inferior. Un chembal único se consideraba al trabajador agrícola y a la constitución de obras públicas pagaban impuestos las autoridades civiles y religiosas. Los campesinos residían la referencia de las ciudades, pagaban tributos, trabajaban las construcciones monumentales y participaban en las actividades ceremoniales de las ciudades mayas. En la parte más baja de las pirámides sociales encontraban los clavos integradas, prisioneros de guerra, infractores criminales o tributarios obligados al trabajo forzado.